Vamos a dar continuidad al módulo 7 de la Diplomatura Universitaria en Enfermería en relación con los aspectos legales y forenses. Hoy nos vamos a concentrar en el módulo 7. Vamos a ver el capítulo 9 de la obra de Juan y Mirta, que tiene que ver responsabilidad por vicios en las formalidades de los actos de registración, obligación para la enfermera, ¿no? El enfermero, para todos los que de alguna manera estamos trabajando y hacemos de de nuestro trabajo un registro diario de qué es lo que hacemos. ¿Están viendo la presentación? Cambié de pantalla para que me quede tranquilo que voy a ponerlo un poquito más grande para los que están con celular. ¿Sí? ¿Alguien me confirma si están viendo la presentación? Sí, se está viendo. Ah, Dorian de perfecto. Estéticas. Mu- Sí, sí, se ve perfecto. Muchas gracias. Bien, cualquier duda, cualquier pregunta, yo no consulté. Disculpen por el aceleramiento, pero si hay alguna duda del material de la clase anterior o de la anterior, no hay ningún problema en verlo antes de comenzar con este capítulo. Esto puede esperar un poco. No hay A mí, inconveniente. por ejemplo, José, hay algunos consignas, algunos términos que no me quedaban bien claros. Por ejemplo, cuando te referís a locación de obra o locación de servicio, viste Bien, en el material anterior. sí. Digamos, vos sabés que son en sí nosotros ya por por la denominación, de alguna manera nosotros tenemos más competencias con la locación de servicio, ¿no? Porque de alguna manera lo que nosotros prestamos es un servicio. Pero Sí. como los contratos de alguna manera son para todas las actividades, hay distintas denominaciones, eh, pero igual así, aún pensándolo un poco más profundamente, en la de obra, que la de obra tiene la particularidad que tiene una responsabilidad mayor porque de alguna manera se espera un resultado en cuanto a la obligación que uno asume y algo que ya nos quedó claro por todo lo que hemos visto, nosotros tenemos obligaciones de medio, que es justamente lo que tienen los servicios, ¿no? La locación de servicios. Pero vamos a suponer que uno de ustedes es un empresario y tiene una empresa de atención de enfermería. Y ustedes acuerdan un trabajo en donde ustedes asumen la obra del cuidado íntegro y ustedes contratan a la vez a todos los demás profesionales para poder dar eh, una cobertura integral. No solo contratan digamos, por medio de la figura de la empresa, ¿no? Contrata a otros. Ahí lo que se espera es que den más que un servicio, digamos, el resultado de una cobertura más integral. En esos casos podría caber también, de alguna manera, hilando muy fino. Pero por lo general, cuando se habla de los alcances de las contrataciones de servicio, tiene que ver con la cobertura que comúnmente nosotros hacemos cuando asumimos ese servicio por medio de la autonomía disciplinar que nosotros tenemos en base a nuestra ley del ejercicio. Por eso es que nosotros podemos trabajar como autónomos por medio de una contratación que es una contratación de servicios. Yo no sé si algunos de ustedes por ahí trabaja con esa modalidad
facturando para alguna empresa, los servicios que realizan. No sé si hay alguien que presta esa, porque por lo general la mayoría tenemos una contratación en relación de dependencia que tiene otras características. En base a la contratación surgen las responsabilidades en cuanto a un hecho, ¿no? Y también de alguna manera es importante entender en lo que vimos en ese material que hay diferente nivel de responsabilidad de acuerdo a la forma de contratación que uno esté. Si bien uno siempre es responsable por lo que hace, hay cuestiones en donde las empresas tienen una responsabilidad mayor en cuanto a dar la seguridad del servicio. Eh, no sé si, digamos, ahí te pude aclarar algo, Nancy, en base a ese material o a esa consulta. Sí, ahora un poquito más lo entiendo, porque claro, son términos que no manejamos, por eso no entendía bien a qué se refería. Claro, Pero bueno, viste que nosotros por ahí no hemos asumido mucho el desarrollo de la enfermería en forma privada o en otras modalidades contractuales que no tengan que ver con la relación de dependencia. Igual aún así hay algunas contrataciones que en el material lo explica, que son contratos de servicios o modalidades que tienen que ver con la precarización laboral en cuanto a contratos de pasantías, de becas y infinidad de denominaciones que muchas veces hay que leer las letras muy chiquitas de esas modalidades contractuales, pero siempre de alguna manera se crea una figura en donde, por ejemplo, en ese material vimos que hay cuestiones en donde no existe la solidaridad mancomunada como existía en otras situaciones, digamos. Hay cuestiones que delimitan claramente las responsabilidades de cada una de las partes en cuanto a la responsabilidad que asumen. Siempre de alguna manera los contratos eh, tienen que tener en claro cuál va a ser el tipo de prestación y cuál va a ser también el tipo de remuneración. Digamos, va a haber cláusulas que inclusive determinen el marco geográfico en tiempo y en diferentes cuestiones que da forma a esa cuestión puntual. Y también veíamos en ese material lo importante que son aquellos modelos que son por adherencia, de alguna manera, en donde nosotros muchas veces eh, tenemos relaciones con personas con las cuales no tenemos contratos, porque a nosotros nos contrata o el Estado o un privado, pero atendemos a un tercero con el cual nos relacionamos por medio de lo que sería una situación de adherencia de un contrato o de prolongación de una situación. Eso no quita que no tengamos responsabilidad con esa persona, ¿no? En el caso de alguna situación particular, pero básicamente la mayoría tiene lo que se dice de alguna manera una relación contractual en relación de dependencia, ya sea tanto en lo público como en lo privado, ¿sí? Y la parte de cuentapropismo es poca, ¿no? O es la más informal, de alguna manera también, más allá que puede haber situaciones de contrataciones, se podría decir, entre comillas, no formales, ¿no? Porque
así como casi el 40 o el 50% del trabajo informal que hay en el mercado laboral de nuestro país, a la enfermería también lo toca. Digamos, hay sectores que desgraciadamente están en esas modalidades de relaciones que de alguna manera generan esa situación de transgresividad, ¿no? ¿Algún otro tiene alguna duda o alguna consulta como tenía Nancy? Porque creo que estos espacios sirven justamente para reflexionar sobre lo que leemos y sobre lo que nos tiene que dar una cierta claridad, ¿no? En cuanto al material de hoy, vieron que siempre yo le pongo énfasis en algunos términos o en algunas cuestiones. Hoy vamos a ver un material que es sencillo de poder entenderlo porque lo registro en lo que nosotros más vemos en nuestra formación académica, pero lo que lo vamos a ver ahora es desde el lado de la responsabilidad. Vamos a ver si existe alguna situación de vicios en las formalidades y al final vamos a terminar viendo una situación que no sé si alguna vez le pasó digamos, a ustedes, pero que nos permita de alguna manera rever todo el contenido eh, de la clase de hoy. Entonces, eh, voy a tratar de poner esto acá y vamos a dar lugar a, a lo que vamos a ver hoy. Entonces, en primer lugar, vieron que hay diferentes denominaciones en cuanto a los registros. ¿Sí? En alguna literatura aparece el libro, la hoja, digamos, hay diferentes denominaciones, el report, el libro de novedades, infinidad de denominaciones. eh, y esto un poco tiene que ver con la gran libertad que hay en cuanto a la posibilidad de poder recrear las normativas de registro dentro de las instituciones. Si bien desde nación y desde cada jurisdicción hay algunas normativas que de alguna manera orientan a cómo registrar y en algunos casos hasta propuestas de qué formulario confeccionar y seguir. Pero en realidad, la mayoría de los registros que nosotros hacemos, lo que permiten es tener una representación de lo que esa persona interactuó con nosotros desde que ingresa hasta que egresa, sobre todo en los momentos en los cuales tiene intervención con nosotros. ¿Sí? Por eso que por ahí en donde existen más registros y más diversidad de registros son en los servicios de internación, pero eso no significa que en los lugares en donde no hay internación no existan registros, digamos, en los centros de salud, en las postas, en los consultorios, en los gabinetes, en los registros que se hacen en los traslados en ambulancia, en los traslados aéreos, bueno, en infinidad de lugares que son ambulatorios y no hay internación o hay una internación abreviada, existen diversidad de registros, ¿sí? Desde un libro de guardia hasta una hoja de reportes de situación o de un pase de guardia. Hay registros, ¿sí? Quiere decir que de alguna manera nosotros podemos testimoniar, ¿sí? Lo actuado en base a la relación que nosotros y a la conducta que nosotros ejercemos en los hechos y los actos de enfermería que vamos desarrollando a lo largo de nuestra jornada laboral. Muchos de estos registros
de alguna manera se hacen de forma participativa. ¿Qué significa esto? Que hay registros en los cuales en diferentes turnos se sigue una anotación de forma correlativa, ¿sí? Y eso de alguna manera da un carácter de mayor aseveridad de lo que se está haciendo, y eso de alguna manera deja en evidencia la prestación que nosotros realizamos. Quiere decir que esto permite a todo el equipo de salud y también a nuestros acreedores, ya sea el acreedor principal, que es la persona que cuidamos, como sus familiares, también poder tener o solicitar, de acuerdo a la ley que nosotros ya vimos, que tiene que ver con la ley del paciente, la reserva de ese registro y la confidencialidad que tiene todo lo que nosotros registramos. Quiere decir que hay de alguna manera un cuidado en lo que se registra. Y la mayoría de la bibliografía que hay lo que acuerda que así como somos cuidadosos en lo que tiene que ver con el trabajo manual, el registro es un trabajo intelectual. Es, yo diría, la parte en donde nosotros demostramos que no solo somos un trabajador manual, como algunos nos ven solamente, sino que somos un trabajador intelectual que utiliza el registro no solo para dar testimonio de lo que realizamos de manera cronológica, sino también para dar una opinión sobre lo que nosotros vemos, observamos y hacemos. El tema es que nos animemos a poder hacer de esos registros un trabajo intelectual en donde lo demás se puedan nutrir de lo que nosotros estamos aportando en cuanto a esas opiniones, porque también de alguna manera aportamos conocimiento gracias a esos registros. Quiere decir que es una oportunidad importante porque con ese conocimiento nosotros de alguna manera intervenimos también en las cuestiones diagnósticas, en las cuestiones terapéuticas. No solo somos copiadores de datos, como creen algunos, no somos data entry, en el sentido que lo que ponemos es la temperatura, la presión de los parámetros objetivos, sino que nosotros de alguna manera ponemos en juego también, inclusive hasta lo que la persona dice, ¿sí? O lo que dice el familiar. Entonces, bueno, esa situación lleva a un trabajo que creo yo que tiene que ser mucho más valorado por nuestra disciplina, esforzarnos mucho más en poder hacer una mejor evidencia de lo que estamos registrando, porque es lo que perdura, es lo que queda, es lo que de alguna manera después permite poder tener una representación mejor de todo de lo que nosotros hacemos. Por eso considero que es importantísimo ese trabajo y que no hay que dejarlo de lado. Sobre todo porque el registro lo que permite es ver qué comportamiento ha tenido en cuanto a su evolución la persona, si ha mejorado, si no ha mejorado, ¿sí? Si tuvo algún tipo de alteraciones que ha provocado un desenlace no deseado. Bueno, todas esas cuestiones sirven, por eso es importante hacerlo lo más minuciosamente posible, o por lo menos si hay que usar una sintaxis por una cuestión de tiempo, de espacio y de lo que sea, bueno, que refleje de alguna manera esa situación lo más certera posible, ¿no? Que dé la mayor claridad posible de lo que realmente se hizo y de lo que realmente pasó. Yo creo que esta es una deuda pendiente desde nuestro campo disciplinar, porque inclusive en la formación no le ponemos mucho énfasis en nuestros estudiantes que cuando van a la práctica registren, practiquen el registro. Así como se practica la higiene, así como se practican otras cuestiones, yo no sé si
en el caso de ustedes, de su época, por ahí los incentivaban o les enseñaban a ir desarrollando una escritura, ¿sí? Que les permita de alguna manera poder hacer diferentes síntesis de todo lo hecho durante el turno, ¿no? Y sobre todo cuando tenemos múltiples acreedores, que no solamente estamos haciendo el recorrido de una actuación sobre una persona, sino por ahí sobre muchas. Y esto hace que realmente sea mucho más complejo el poder registrar todas esas cuestiones. Y sobre todo porque tenemos diferentes tipos de registros que requieren de un modelo de registro o de una forma de registro diferente. Así que creo yo que en ese sentido es por donde vamos a ir hoy caminando sobre esta cuestión en particular. Si algo tiene la historia con respecto a los registros, ustedes saben que la historia clínica arranca 2000 años antes de Cristo, ya con los sirios babilónicos, de alguna manera, que son los creadores de alguna manera del diagnóstico, de las primeras taxonomías, seguido después, lógicamente, por los griegos, por las distintas escuelas, los romanos también. La posibilidad de la escritura dio la posibilidad de darle formalidad a una situación de un registro que comienza de alguna manera a ser compartidos por otros y por eso requiere de ser algo solemne, digamos, de ser algo que tenga una forma. Por eso es tan importante a la hora del registro que el registro tenga ese carácter universal y que todos podamos interpretar, leer, entender, comprender, inclusive hasta el mismo acreedor, si lo quiere leer, tiene por ley el derecho de poder leer su propia historia clínica. Entonces, estas situaciones, cuando no se realiza con esa solemnidad que viene de alguna manera desde tiempos tan remotos como menciona acá la cuestión romana, obviamente, como bien dice el jurista Borda, que la forma no era una simple forma o un simple medio de hacerlo, ¿no es cierto? O de dar prueba de fe de lo que se está haciendo, sino que tiene que ver con la esencia. Nosotros necesitamos llegar a acuerdos en donde lo que registremos nosotros lo podamos entender, porque si cada uno utilice una abreviatura o una manera de registrar diferente, después nos es difícil comprenderlo. ¿Entienden esto? Y hoy por hoy es tan importante que la información pueda pasar de uno a otro profesional sin la menor pérdida posible y con el mayor grado de comprensión posible. ¿Sí? Entonces, la forma no era un simple medio de prueba, sino que integraba el acto mismo como elemento esencial. Quiere decir que, de alguna manera, vieron que las estructuras del registro tienen un orden, una lógica en cuanto a esa formalidad, que creo yo que es lo que hay que poner en práctica permanentemente. Por eso, como me mencionaban algunos de la importancia que significó la implementación, que después salió como resolución, como recomendación ministerial, el SBAR, SBAR, la posibilidad de sistematizar un pase de guardia, por ejemplo, o la manera de sistematizar una hoja de enfermería que de alguna manera nos permita resumir, ¿no? Condensar todo lo que hacemos, bueno, estas cuestiones nos facilitan de alguna manera cierta formalidad en cuanto al registro. Obviamente que estas modalidades con el tiempo van cambiando y si bien el Código Civil, el artículo 973, no habla específicamente de la historia clínica, para eso hay otras leyes como les mencioné antes que nosotros algunas de ellas ya las vimos,
en los capítulos anteriores de la obra de Mirta y de Juan, eh, el artículo 973 lo que señala es la forma, es el conjunto de las prescripciones de la ley. Quiere decir que nosotros, de alguna manera, cuando hacemos el registro, entendemos que hay cierta normativa que no podemos desconocer. Por eso es importante que en los contenidos básicos curriculares esta situación está presente, de cuáles son las características de un registro que se espera de un profesional, cuáles son los elementos que de alguna manera lo legitiman, lo validan, ¿sí? Y que tiene que ver con esas formalidades, ¿no? Con esa cuestión solemne que mencionábamos antes, y que se tiene que ir manteniendo en el tiempo. eh, y bueno, una gran discusión que tenemos dentro de los equipos de salud, sin lugar a duda, es la cuestión de la escritura. Si bien es cierto que ya eh, hay cuestiones que se van a superar con la cuestión digital, pero hoy todavía el soporte más importante sigue siendo en papel, y lo que menciona que así como hay una manera de escribir en lo jurídico, hay una forma de escribir también en lo que tiene que ver con las disciplinas de salud. Digamos, hay una taxonomía propia. Entonces, la escritura, de alguna manera, tiene ciertas definiciones, ciertos términos que son propios de cada campo disciplinar, y esto pasa en todas las disciplinas. Eh, Muchas veces nosotros no solo partimos desde lo que escribimos y damos fe y damos testimonio también, sino con otros documentos. No solo necesitan que estén escritos, sino que necesitan que alguien lo certifique, le dé de alguna manera un valor a ese documento. Digamos, hay muchos documentos como puede ser una escritura de una casa, o un título, ¿sí? Muchas veces necesita de que alguien tenga una firma autorizada, como puede ser un escribano o el rector de una universidad o el director de una escuela o un juez de paz que case a alguien, digamos. Hay ciertas cuestiones que algunos documentos además necesitan, ¿sí?, de una autoridad para, de alguna manera, legitimar esa solemnidad, esa formalidad. ¿Sí? En lo que tiene que ver específicamente con nosotros, por eso muchas veces nosotros les explicamos a los estudiantes que los registros que hace el profesional de salud, de alguna manera está restringido a las personas que están habilitadas para el tratamiento de esa persona. Y en el caso que no tengan que ver con la parte terapéutica, tiene que pedir permisos. En el caso que sirva para una investigación o para algo en particular. Digamos, quiere decir que nosotros, dentro de nuestro ámbito, ¿sí?, hay ciertas restricciones, y también quienes pueden actuar sobre los documentos y registros en cuestiones de salud son personas que están habilitadas por su título. ¿Sí? Por eso hay que poner un sello con una matrícula, ta, 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 ta. Entonces, esas son cuestiones que tienen que ver con la solemnidad que habla en cuanto a cómo va evolucionando y cómo va explicándose. Esto es una vieja pregunta que siempre respondemos, que nos preguntan, ¿el sello tiene que estar? Lo más importante es que el número esté bien escrito de la matrícula y que toda la información corresponda de manera aclaratoria a la fe del testimonio que la persona dice dar, ¿no? Básicamente. Pero en ciertos registros el sello tiene que estar. Si no está el sello, muchas veces, ya sea de una institución o el sello de un funcionario, no tiene valor. Quiere decir que hay ciertas documentaciones que, además de la escritura, necesita de un timbrado, por ejemplo,
de un apostillado. Hay ciertas formalidades que tienen que ver específicamente con los distintos tipos de documentación. Y para enfermería, sí, esta situación yo creo que debería tener una importancia mayor de la que realmente tiene dentro de nuestro colectivo. No sé en esto si ustedes coinciden, no coinciden, me encantaría poder saber qué es lo que piensan, pero yo creo que muchas veces, así como valoramos ciertas cuestiones en el trabajo cotidiano de lo que hacemos, muchas veces en el tema puntual de la formalidad del registro, es como que tiende a no darle la importancia y la trascendencia que realmente tiene. No sé qué es lo que piensan ustedes. ¿Qué es lo Sí, que somos, se escucha? Sí, yo creo sí, profesor. que no tenemos el hábito de escribir. Claro, es que yo, vieron que hay una vieja foto de la década del 50 en donde hay una enfermera con este gesto. Bueno, podría haber otra foto con el círculo rojo y con una tablet en donde estuviéramos con una pluma escribiendo. Parecería que a nosotros no solo nos sacaron la voz, sino también nos sacaron la pluma. Digamos, hubo toda una corriente en donde de la enfermera lo que se quería era el hacer, no la escritura. Entonces, como muchas veces le cuestionaban que opinaran, a veces, muchas veces le cuestionaban que escribiera. Entonces, el hábito de la escritura se alcanza y se logra practicándolo como tantas otras cosas que hacemos. Cuantas más horas de manejo tenés, mejor vas a manejar. Cuanto más escribís, con el tiempo vas a escribir mejor. Y así sucesivamente. Y como también tenemos una historia que tiene que ver con la cuestión de que la enfermería se hizo muy desde abajo. Entonces, la cuestión de la escritura también de alguna manera era una manera de discriminar hacia dentro del equipo de salud aquellos que por ahí no provenían de las grandes plumas, de el mundo por ahí más académico, más favorecido. Y yo creo que de a poquito eso se está revirtiendo, pero todavía es algo que hoy por hoy cuesta en el colectivo nuestro ponerlo en valor. Oscar. Pero tampoco tenés el espacio, no te dan el espacio como para poder expresarte. Por ejemplo, una hoja de enfermería, de una hoja tendrás 4 renglones, la mitad de la hoja, por cada turno. Que solo para escribir una frase, y en esa frase vos tenés que tratar de meter todo lo que hiciste en esas 6 horas, salvo que te exprese un poco en el repo. Y en algunas clínicas privadas tampoco te dan un libro de actas, sino te dan un cuaderno y tenía que usar un cuaderno común y tenía que usar una hoja. Tal cual, Oscar, es así, es así. Por eso digo que para mí está hecho digamos, consciente de eso. Digamos, está claro que a algunos le dan mucho espacio para escribir y a otros nos marginan, inclusive hasta dentro de nuestra propia disciplina, cuando en muchos lugares es la enfermería quien confecciona la hoja o propone la hoja a la dirección del hospital porque tiene que ser un documento. Entonces, ese documento tiene que ser reconocida por la institución, porque si no, cada uno escribiría en cualquier cosa, ¿no? Muchas veces nosotros mismos, cuando estamos en la gobernanza de esos lugares, no hacemos una propuesta diferente, superadora, en cuanto a poner en valor justamente con un mejor registro, porque el registrar también es tiempo.
Y el registrar también visibiliza lo que otros no quieren visibilizar. Y si quien más tiempo está en la atención de la persona que cuidamos no registra todo, imagínense todo lo que se pierde. Entonces, yo creo que es un serio problema que hay, que ojalá que lo pudiéramos resolver en lo que queda de este tiempo nuestro, porque creo yo que hay que darle de alguna manera una mayor certeza ante una situación de un litis o de un pleito que puede surgir, que dé al juez la claridad de cómo ha sido la prestación, para después él pueda decidir con mayor certeza la responsabilidad sobre los actos sucedidos. Entonces, el registro, de alguna manera, es la mejor prueba que nosotros podemos tener sobre qué es lo que hemos hecho. Y si, como dice Oscar, yo lo tengo que resumir en una frase, y lo que estamos pidiendo es prácticamente un imposible. Entonces yo creo que Profesor, en ahí, esto, profesor, ahí por ejemplo, yo pienso que hay un sector donde es la hoja de enfermería, hay un sector que dice evolución del paciente. Y nosotros en ese sector registramos, por ejemplo, masculino, femenino, lúcido, y por ahí no hacemos lo más importante que es la evolución. Y la evolución vendría a ser cómo ingresó el paciente, por ejemplo, un paciente hipertérmico, y cómo evolucionó a través de los cuidados de enfermería que lo hiciste cuando vos finalizas tu guardia. Ese espacio yo creo que es para evolucionar al paciente, ¿no? Para poner si es masculino, femenino, si tiene 54 años, si está hipertenso, todo eso. ¿Por qué? Porque esos datos ya figuran anteriormente en la hoja. Es su nombre, su apellido y los controles que uno ya va poniendo, frecuencia respiratoria, todos los signos vitales, y por ahí tiende a repetir en la hoja de evolución. Yo creo que la hoja de evolución se debe usar únicamente para evolucionar. ¿Cómo está el paciente cuando ingresaste en tu guardia después de haber aplicado los cuidados de enfermería y cómo está cuando finalizó? Eso obviamente, no sí, sé si es tal así o yo lo veo así. Por eso es que a veces no, no, nos no, falta espacio en la hoja de evolución. sí, yo Porque, Lo creo que que pasa es que no queda repetimos datos. claro. claro, Es que hay que recrear un estilo de Tendríamos que tener escritura. una historia clínica, así como tienen los médicos que hacen una historia clínica, para poder nosotros volcar todos los cuidados que uno hace. Bueno, esa es una gran discusión, que creo yo que no sé si nos favorece la hoja, tener una hoja aparte del resto de todos los demás profesionales. Yo no sé si eso nos está jugando a favor, o la gran discusión que tenemos que dar es justamente escribir en el cuerpo de la historia clínica, en el sentido de que después nadie pueda hacer desaparecer nuestras hojas, como a veces pasa, que por casualidad se pierden. Eh, esa situación creo yo que nos va a ir permitiendo poder afianzar mejor el aporte de pruebas sobre toda la contingencia que se va dando y todo lo que pasa alrededor de nuestra actividad, porque de alguna manera va a ser mucho más segura esa situación en cuanto a que nosotros vamos a tener los medios como para poder dar fe de lo que hemos hecho, y de alguna manera quien quiera eh, verlo, lo va a poder ver. Entonces, lo que no puede pasar es obviar cuestiones que yo creo que llevan a determinada sesgo en cuanto al registro, que nos juega en contra tanto a nosotros como a las personas que nosotros cuidamos. Entonces, en esa situación hace que muchas veces nosotros nos quedemos a mitad de camino sobre una cuestión y otra. Y el registro tiene esa trascendencia necesaria que lleva a poder darle las garantías a la persona que nosotros estamos cuidando, que si necesita ese registro, lo tenga lo más completo posible como para saber si ha recibido o no una buena prestación. ¿Sí? Entonces creo yo que
es un tema que tenemos que resolver. Dentro de todos los documentos, muchas veces se habla de documentos e instrumentos, porque de alguna manera son muy parecidos ambos conceptos, tienen sus diferencias. Nosotros, si uno nos dice, bueno, ¿cuál es el documento en salud más importante? Y seguramente ustedes me van a decir la historia clínica, ¿no? Es el documento madre, de alguna manera es la historia del paciente hoy en día, la denominamos así. Ese documento principal, de alguna manera, en lo que tiene que ver con salud, puede haber algunos instrumentos dentro de ese documento que puedan dar cierta claridad y cierta certeza sobre situaciones particulares que la persona presenta. Por ejemplo, un electrocardiograma puede ser un instrumento evaluativo de la función cardíaca. ¿Sí? Ahora, cuando ese electro eh, sirve para un diagnóstico, ¿sí? De una determinada persona y de una determinada situación en un determinado momento, ¿sí? Es de gran peso, ¿sí? Como semiprueba o prueba ante una situación muy delicada. Por eso, lo importante que tiene esta documentación es, sin lugar a duda, tanto en lo privado como en lo público, aportar pruebas. Por eso es tan importante que la institución sea el garante de toda la documentación y que la tenga que guardar por un tiempo de 10 años, que es lo que se le pide por ley, ante cualquier reclamo que pueda aparecer o inclusive también para ir viendo, ir sacando información que sirva para algún tipo de investigación, de pesquisa que se quiera ver, digamos, todo lo que nosotros vamos pesquisando en cuanto a lo que se va viendo, bueno, todo eso suma, todo eso da un cierto grado de certeza de qué es lo que se está haciendo. Obviamente que en ese grado de certeza hay cuestiones que sirve, como les mencioné antes, para diagnosticar una situación o también puede servir que en el caso de que surja algún tipo de imputación, una persona pueda no ser responsable de lo que se le esté imputando. Quiere decir una certeza que vaya por la cuestión negativa, ¿no? Ante una cuestión particular. Todas esas cuestiones sirven hoy en día para permitirnos a todos nosotros poder trabajar de una mejor manera. Entonces, cuanto más información tiene el equipo de salud, se puede planificar mucho mejor qué es lo que se va a hacer y se entiende mucho mejor qué es lo que se está haciendo, ¿no? Y hacia dónde vamos. En ese sentido, creo yo que es lo importante de tener claridad en la importancia de esto. Ahora, si uno quiere hilar un poquito más fino, ir viendo algunas diferencias técnicas en cuanto a la cantidad de documentos que hay. Yo les puse en los recursos dentro del campus un videíto muy cortito, de un par de minutos nada más, sobre los diferentes tipos de documentos que hay pero, en el ámbito legal, ¿no? Pero el documento, por lo general, tiene la particularidad, ¿sí? Como les mencionaba antes con la historia clínica, que abarca todo un mapa conceptual que representa de alguna manera la situación en sí mismo y que permite de alguna manera poder ver hechos concretos que han pasado, analizarlos, ¿sí? Digamos, en un sentido muy amplio, ¿sí? Muchas veces uno puede pedir inclusive un registro evolutivo, ¿no? Lo podemos ver
no sé, en un documento por ahí, el que se me viene ahora, que no sea de salud, la, el registro de una propiedad, por ejemplo, o el dominio de un auto, te permite saber quiénes fueron los dueños anteriores. Bueno, estas situaciones, de alguna manera, lleva un tiempo ese documento en cuanto a esa construcción a lo largo del tiempo. Ahora, en cambio, por ahí, si uno quiere hilar más fino, piensen en esto cuando hicieron su tesis, ¿no? En donde el documento era la investigación en sí y el metodólogo siempre le preguntaban, ¿y cuáles son los instrumentos que vos utilizaste para obtener tal información, tal dato, tal cuestión? Y ustedes le decían, bueno, hice una entrevista, hice una encuesta, hice tal pregunta, tengo tal indicador. Bueno, un instrumento, de alguna manera, dentro de, del orden jurídico, ya sea público o privado, tienen ciertas características diferentes en algunos pequeños detalles, pero de alguna manera da certeza sobre alguna cuestión puntual, como les mencionaba antes con el electro, ¿no? Es algo que marca una situación, ¿no? Una situación que le da objetividad, ¿sí? Un instrumento, por definición, es algo que mide, se podría decir. Es algo que da certeza en cuanto a que hay un parámetro de algo. ¿Eh? Más o menos, eh, espero ser claro en lo que le estoy diciendo. Eh, Dentro de las documentaciones que nosotros tenemos, ¿sí? Nosotros de alguna manera hacemos ciertas intervenciones, ¿sí? Y a esas intervenciones que nosotros hacemos en esos registros, en esos documentos, ¿sí? Es lo que se le llaman hechos. Digamos, nosotros al escribirlo damos fe de esos hechos. Lo bañé, le controlé la tensión arterial, le realicé una curación. Todos esos registros, de alguna manera, son lo que se va asentando en un documento madre, en un documento más amplio. ¿Sí? Quiere decir que, de alguna manera, se podría decir que un documento es una cadena de hechos. ¿Mm? De alguna manera, también podemos, o es la construcción de innumerables instrumentos. También podríamos decirlo de esa manera. Y también hay algunos instrumentos que de por sí son documentos. También es cierto, obviamente que sí. Ahora, la particularidad que hay en cuanto a por qué tanto un instrumento como un documento son pruebas que necesitan muchas veces, por lo menos un juez, para tener cierta lucidez, para dar cierta certeza de lo que pasó, se puede guiar por un documento, por algo que quedó, pero muchas veces necesita ampliar la situación por medio de un testimonio sobre eso que está escrito. Una de las cuestiones más simples que te dicen, esta es tu firma, esto que vos escribís, y vos ampliás si querés o no, si te conviene o no, dependiendo de la situación, si estás como imputado, como testigo en la cuestión particular. El testimonio tiene también esa construcción, ¿sí? Que por medio de lo que vos decís, de lo que vos vas narrando, ¿sí? Sobre lo que pasó, por eso muchas veces uno necesita que el registro sea muy certero, porque hay cuestiones que los reclamos pueden venir mucho tiempo atrás y la memoria a veces no nos facilita el recuerdo del detalle de ciertas cuestiones. Por eso es fundamental pasarnos en un buen registro. Eso es lo que hace que muchas veces en la sumatoria de pruebas, tanto directas como indirectas, ¿sí? Todo se vaya documentando y de esa manera se pueda ir dando fe de lo que pasó. Por eso,
cuando Lorenzetti dice la narración que una persona hace de los hechos, por ella conocido, para dar conocimiento de estos a otros, digamos, le tiene que dar a otro que es el juez o a un superior también, de alguna situación interna que uno tenga que explicar, digamos. Estas situaciones muchas veces, el leer ese registro te ayuda a poder de alguna manera recordar sobre la cuestión en particular. Lo que, como hemos visto siempre hasta ahora, en todo lo que nosotros estamos haciendo, necesitamos siempre mencionar la cuestión de que esos registros, si hay una voluntad por parte nuestra, ¿sí? A la hora de confesionar ese documento o de realizar ese instrumento. Esto es importante, sobre todo esto que menciona Borda es cuando de mutuo acuerdo firmamos algún tipo de declaración, algún tipo de testimonio, algún tipo de testamento, algún tipo de acuerdo, ¿no? Siempre tiene que haber una voluntad real que de alguna manera queda refrendada, declarada en lo que después nosotros firmamos, ¿no? Porque de alguna manera estas cuestiones tienen que ver con las obligaciones que nosotros hemos asumido en relación con lo que tenemos que hacer, porque para eso nos contratan también, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones muchas veces sirven, ¿sí? Como para dejar claro sobre el testimonio que cada uno da sobre lo que ha declarado y lo que de alguna manera ha registrado en esa situación con anterioridad. Ahora, esto lo hemos visto a lo largo de nuestra formación, ya sea de pregrado, de grado. Si hay algo que nos quedó con el tema de legales, de registros y todo lo demás, un registro tiene valor si hay una firma. Un registro tiene valor si tiene una fecha. Un registro tiene valor si habla de un determinado lugar. Yo le puse también porque en el material de Mirta y de Juan no está, pero para nosotros no es menor el tema de la hora. A veces ubicar determinados desenlaces y determinadas situaciones en un determinado tiempo no es lo mismo, como vimos con otros casos, sobre las imputaciones que pueden aparecer, si el evento pasó en tu turno o no pasó en tu turno. Entonces, nosotros tenemos que tener esa manera de narrar cronológicamente, y si bien lo cronológico tiene que ver con el día, también tiene que ver con el tiempo. ¿Sí? Digamos, uno cuando comienza el registro, comienza desde las primeras horas que entras hasta cuando se va. Y eso tiene una unidad de tiempo. ¿Sí? Por eso puse marcado la hora y ustedes no lo tienen como uno de los requisitos puntuales porque el material está basado sobre todo en los instrumentos de orden jurídico y que por ahí el tema de la hora no es en sí, salvo en un acta de nacimiento que se pone a qué hora nació o en determinados documentos muy específicos, la hora no es tan importante, pero en lo que tiene que ver con lo nuestro sí es importante. ¿Sí? Eh, y bueno, y siempre nos han mencionado lo importante que es que nosotros de alguna manera le demos cierta formalidad a la hora de registrar, y por eso se lo dije muchas veces a lo largo de otras cuestiones, que cada uno registre lo que hace y que no sea otro el que registre lo que hizo otro. Está claro eso, digamos. Cada uno debería registrar lo que hace, ¿sí? Y no alguien que haga el resumen de todos, porque eso después trae problemas para poder, de alguna manera, determinar responsabilidades, ¿sí? Porque el registro es lo que perdura. Otra cuestión que tiene que ver
que todos esos elementos mencionados antes es lo que da, de alguna manera, la presunción de buena fe. Porque si yo lo firmé, si le puse la hora, le pongo el día, le pongo el lugar para nosotros, si bien para otros documentos el lugar es Ciudad de Buenos Aires, provincia de Córdoba, Catamarca, país y todo, para nosotros es el servicio. ¿Sí? Es de alguna manera la ubicación dentro de la estructura, el centro de salud, la posta, el traslado de tal lugar a tal otro lugar, digamos, necesitamos de alguna manera esa unidad de distancia o de ubicación, de pertenencia. Entonces, estas cuestiones son lo que muchas veces nosotros vemos en estos actos en donde existe la buena fe, cuando hay una claridad en cuanto a contextualizar cada uno de esos actos y de esos hechos en particular, con los datos necesarios que tienen que estar, porque si no hace que muchas veces se puedan considerar viciados al no estar o de nulidad, si falta la firma o si faltan algún dato que dé de alguna manera contextualizando la situación en lo particular. ¿Puede existir algún tipo de diferencia entre lo público y lo privado? La característica más importante en cuanto a la legitimidad es que el instrumento privado requiere de alguna manera, ¿sí?, de un camino de legitimación diferente al público. El público de alguna manera hay un Estado, hay un ente provincial, municipal, que de alguna manera le da la legitimidad en cuanto a la cuestión particular. El privado muchas veces necesita de un trabajo de reconocimiento por parte de una autoridad para darle claridad a esa cuestión o de un proceso. Pero de alguna manera, tanto uno como otro, sí, son instrumentos que tienen una jurisprudencia, de alguna manera hay algo que los regula. ¿Sí? En ese sentido, los dos de alguna manera tienen esa situación en cuanto a su contexto. En lo que tiene que ver con nuestro trabajo, nosotros muchas veces, los que trabajamos en el Estado, ¿sí? Tenemos un carácter de, de funcionario, muchas veces puede ser, dependiendo la parte del escalafón o de la legitimidad del cargo. Vamos a suponer que tengamos algún colega que esté cumpliendo una función de secretario de salud, de ministro de salud o de director o de algo particular, que es una delegación que se da, o podemos hacer agentes también. En lo que tiene que ver con las responsabilidades y todos los demás, para muchos, sobre todo para Gordillo, ¿sí? No existe mucha diferenciación en cuanto a lo que se le puede imputar, ¿sí? Dentro del proceso que se le pueda recrear tanto a una persona que está caratulada como funcionario o como empleado. Si bien, lógicamente, de acuerdo al nivel jerárquico que tenga, va a tener una responsabilidad diferente, para muchos, de alguna manera, no reviste, ¿sí? Una situación de carácter diferente. Cosa que en el privado, esa situación de funcionario o de agente no existe porque o sos empleado, ¿sí? Puede ser un empleado más jerarquizado, menos jerarquizado, pero empleado, o no, o sos de alguna manera socio o dueño de la situación. Quiere decir que en ese sentido no hay mucha diferenciación, ¿no? Una de las cuestiones que nos traen Mirta y Juan es la cuestión de diferenciar
algo muy sutil que nosotros lo hemos visto antes en cuanto a actos y hechos. El tema puntual, cuando nos referimos a hechos administrativos de enfermería, es lo que nosotros registramos por lo que hicimos, ¿sí? Cuando nosotros tenemos que responder a un acto, lo que vamos a responder es algún tipo de ordenamiento que da algún grado de certeza sobre qué es lo que se tiene que realizar en determinada situación. Quiere decir que de alguna manera yo, para poder concretar un acto administrativo, lo hago por medio de los hechos que realizo. ¿Me entienden eso? Sí, sí, sí. ¿Sí? Quiere decir que si vamos a suponer que, por ejemplo, nosotros en Balcarce estamos peleando contra un acto administrativo de enfermería bajado por la dirección, que es que las enfermeras en determinados traslados tienen que salir con un paciente solas, sin médico. Ese es un acto, ¿sí? Es una directriz, es algo que marca una situación particular. El hecho es cuando la enfermera sale, ¿sí? Que es de alguna manera lo que concreta. Exacto, hay veces que se necesitan varios hechos para concretar un acto, ¿sí? O algún tipo de disposición que se plantee, ¿no? Cada una de estas situaciones en particular va a requerir, ¿sí?, de que nosotros realicemos determinadas situaciones de una misma forma, con una cierta regularidad, ¿sí? Que esa situación en particular va dando un hábitus, un continuo, que va a ir dando una certeza de cómo se realizan esos actos y esos procedimientos, ¿sí? Y esa situación en particular, ¿sí?, necesita siempre de un registro, de cómo eso de alguna manera nosotros lo vamos registrando, ¿sí?, a lo largo de un determinado tiempo. Y en esta particularidad es que nosotros vemos que entre las diferencias que también existe entre el acto que está planificado, el hecho, de alguna manera, es lo espontáneo, lo que realizo, ¿sí? Es lo que le da visibilidad, ¿m? O concreción, ¿sí? Por eso uno es más manual o más mecánico y el otro es más intelectual, ¿sí? Porque de alguna manera genera todo un proceso, ¿sí?, de llevar adelante. En este tema, como no hay cuestionario, como para que yo le ponga las definiciones de uno y otro y ustedes lo tengan que relacionar, quiero que como objetivo de la clase de hoy les quede claro esta cuestión de acto y hecho. ¿Queda claro o hay alguna duda? ¿O a alguien le queda duda? ¿Cuándo están ante un acto y cuándo están ante un hecho? Desde el punto de vista administrativo en relación con lo que nosotros hacemos. Y que los actos entonces son normativas, como dijiste, son directrices. Claro, Y el hecho es realizarlas. ¿Podría repetir, profesor? claro. El acto del pase de guardia es una cosa. El hecho es el contenido de ese paso de guardia, por Ah, ejemplo. claro, está bien. Sí, sí. ¿Sí? El acto es la normativa que tenés para la prevención de úlceras por decúbito. La rotación es el hecho. Vamos a suponer que figure rotación o, no sé, cambiarle el apósito, como le poníamos antes el coso de oveja, ¿cómo se llamaba? Tiene un nombre, ahora se me fue. Bueno, lo que nosotros utilicemos como elementos de prevención. ¿Está claro? Todo lo que nosotros hacemos son los hechos, ¿sí?
El acto, de alguna manera, es algo que te da la rigurosidad, la sistemática, la claridad. Por eso es la parte intelectual. ¿Sí? Bien. Sí, Bueno, sí. ahí, entonces ahí tienen, por ejemplo, la cuestión me había olvidado que tienen varios ejemplos en lo que es el material que Mirta Juan prepararon. Pero bueno, creo que más o menos quedó claro con los otros ejemplos que yo le di, pero tiene sintonía con lo que ustedes están leyendo. Eh, la enfermera debe, ¿sí? De forma muy clara, ¿sí? Realizar determinadas competencias y hacerse cargo de ciertos actos, ¿sí? Porque de alguna manera esa situación le permite poder cumplir con su función de funcionaria o de agente pública. Es lo que nosotros charlábamos en otras instancias con respecto a que nosotros no podemos desconocer las nuevas normativas que hay, las nuevas leyes que salgan sobre diferentes cuestiones, porque nosotros tenemos esa necesidad como profesional de estar actualizándonos y capacitándonos para poder estar a la altura de las situaciones, porque hay cuestiones, y sobre todo en el marco de las garantías que ha dado desde hace tiempo nuestra democracia, que ha crecido en cuanto a derechos, y nosotros tenemos que dar garantías de esos derechos. ¿Sí? Que van surgiendo, que van emergiendo, ¿no? Entonces, estas son situaciones que nosotros como profesionales no podemos desconocer. Nosotros no le puedo decir al juez, no conozco la ley Micaela, no conozco esto, no puedo, no puedo. Es inadmisible, ¿no? Eh, Dentro de las cuestiones de los hechos administrativos y tanto en lo público como en lo privado y la relación que nosotros tenemos con estas cuestiones, el doctor Jersey, que es un jurista, nos dice, el acto administrativo médico por el cual el agente o funcionario público mediante la forma prescrita en el ordenamiento jurídico administrativo inserta actos, hechos, acontecimientos y todo lo que dice para el médico, hagan de cuenta que se escribió para nosotros, para el psicólogo, para el nutricionista, para el profesional que sea. Quiere decir que nosotros tenemos que trabajar de la misma manera que trabajan los otros profesionales. Tenemos la obligación de hacer los registros de la misma grado de calidad, de certeza. Porque si nosotros no lo hacemos, no estamos cumpliendo. Y tenemos la responsabilidad de cumplir, quiere decir que a nosotros no pueden llamar la atención si no hacemos los registros como corresponden. Así como lo hacen otros profesionales, los tenemos que hacer nosotros. Y si tenemos que cambiar las hojas de enfermería, cambiemos las hojas de enfermería. Digamos, si tenemos que buscar más espacio y si vamos a gastar más papel, gastemos más tinta, hagamos lo que tengamos que hacer, pero tenemos que recrear la documentación igual que lo recrean los otros, porque estamos sujetos a las mismas obligaciones en cuanto al registro. ¿Sí? No es que por ser de enfermería estamos exceptuados de hacer un registro de menor calidad. No, tenemos que dar fe exactamente igual como está escrito para el médico, que tiene que ser correlativo, secuencial, amplio, claro, y que de alguna manera recorra toda una situación de acuerdo al tiempo que nosotros estuvimos en relación en cuanto al tratamiento con esa persona. Sé que es difícil, pero de alguna manera yo estoy convencido que ese proceso intelectual nosotros debemos dar esa discusión, porque nuestra tarea es fundamental para dar las garantías
Y en lo que da la garantía es cómo nosotros asentamos la información, el dato necesario, para que la otra persona pueda de alguna manera tener pruebas sobre si la prestación que se le dio es la adecuada o no es la adecuada. Entonces, nosotros nos tenemos que animar, como dice Achával, a dar opinión. Nosotros tenemos que opinar en el registro, tenemos que registrar con un sentido de pertenencia, con un ojo clínico, con una mirada disciplinar, con un posicionamiento sobre determinadas cuestiones que no tenga que ver solo con lo mórbido o lo fisiológico, sino como hacen otros profesionales, hacer un juicio profesional sobre determinada situación, porque de alguna manera hay una voz que se debe expresar en el registro de enfermería que nosotros hacemos. No, no estamos solo para poner el valor de la tensión arterial o el valor de la temperatura. Eso es lo que otros quieren de nosotros. Nosotros tenemos que dar mucho más de eso, ¿sí? Interpretar esa situación. Y yo creo que ahí es donde está lo que nos está faltando, el de animarnos a hacer un registro que de alguna manera dé más claridad sobre lo que nosotros hacemos y que permita de alguna manera tener una mayor autenticidad de lo que estamos haciendo, ¿no? Yo creo que eso va a ser un mejor reflejo disciplinar en cuanto a lo que estamos haciendo. En cuanto al objeto que tiene el acto en sí, sí creo que es claro y eso lo sabemos todo porque nos lo han repetido muchas veces. Casagne lo deja claramente, dice, el objeto o contenido de lo administrativo consiste en lo que el acto decide, certifica y opina. Por eso digo que nuestra opinión tiene que estar y ese grado de certificación la hacemos cuando ponemos nuestro sello y nuestra firma. Y de alguna manera estamos haciendo una declaración en ese sentido sobre lo que se hizo. Ahí es donde de alguna manera queda clara también en esa normativa, en esa manera de llevar adelante los actos, bueno, cuál es el posicionamiento que nosotros tenemos con respecto a una línea de cuidado determinado sobre cómo lo abordamos en determinada situación. Entonces, cuando salta alguna cuestión en particular, te dice, no, mira, yo me guío por este acto administrativo. Yo lo hago de esta manera porque esto es lo que me piden que yo haga. Entonces, eso es lo que da de alguna manera más fidelidad, digamos, más autenticidad a lo que nosotros hacemos. Hay algunas cuestiones puntuales que muchas veces tenemos que ponernos de acuerdo a la hora de completar nuestros documentos, sobre todo aquellos documentos que son compartidos con otros, en donde tenemos que dejar asentado infinidad de cuestiones que se realizan durante el día y que lleva una descripción, ¿sí? Que termina siendo trascendente al final del día porque da fe de lo que se hizo. Y ahí es donde tiene que aparecer estas cuestiones puntuales eh, en cómo vamos poniéndonos de acuerdo a la hora de poder dar esa voluntad de dejar asentado la mayor cantidad de actos hechos o la mayor cantidad de hechos hechos, y creo que eso es lo que nos va a ir permitiendo tener una mejor representación social también, porque nos van a ver como un intelectual, no solo como un trabajador manual. Cuanto mejor elaboremos nuestros registros, de alguna manera vamos a tener una mejor visibilidad de todo lo que hacemos, porque visibilizamos todo lo que estamos haciendo. En lo que tiene que ver específicamente con lo que hacemos, eh, tanto en cómo registrar en un establecimiento privado como uno público, hoy en día
existen diferencias, pero desde el punto de vista legal tiene que ser igual, digamos, en el sentido de dar las mismas claridades y las mismas certezas y de poder de alguna manera dar fe de lo que estamos haciendo. Obviamente que cada uno de esos entes, al estar regulados de manera distinta, por ahí van a tener más afinidad en algún tema que otro, pero yo creo hoy, sobre todo por lo como se está trabajando con la seguridad del paciente y como se está, digamos, trabajando en los controles de calidad y en otras cuestiones, yo creo que cuanto mejor sean los registros, más claridad trae para ver los resultados y yo creo que todos coinciden, por lo menos la mayoría de los autores, que se trata de una situación declarativa que siempre va a construir un mejor documento que pruebe, ¿sí? Lo que hemos hecho. Entonces, cuanto mayor claridad tenga el documento, cuanto más participemos, eso hace que ese documento tenga una validez interna mayor y de alguna manera da fe de lo que se ha hecho. En cuanto, como lo hemos visto en otras oportunidades y lo mencionamos al principio de esta, la cuestión de la voluntad, es importante que ustedes vean cuando les toque opinar sobre estas cuestiones en cuanto a un registro, que lo consulten, es también ver si hay ausencia de vicios en cuanto a la situación del registro. Y para eso recordamos un poco qué entendemos por vicio. Bueno, vicio es cuando no hay libertad para poder hacerlo, como pasa en algunos lugares donde no te dejan escribir, escribe otro, y no todos pueden acceder al documento para poder escribir. Ahí estaría viciado esa situación en particular. Cuando no hay discernimiento, digamos, cuando no hay claridad de cómo se hace, a qué, digamos, cuáles son las normativas del registro que tenés en esa institución, en qué papeles escribir, muchas veces hay faltantes de cuestiones que no tenés dónde escribir, bueno, esta cuestión del discernimiento, o que no haya intención. Entonces, esas son las tres cuestiones que ustedes tienen que tener claridad para saber de alguna manera si hay vicio o no hay vicio en la situación particular, porque si hay una situación de vicio, quiere decir que esa situación estaría nula, ¿sí? Pierde de alguna manera valor en cuanto al carácter de la prueba, porque entonces esa persona, de alguna manera, al no tener discernimiento o al no tener libertad o al no saber cómo hacerlo, digamos, es, es complejo. No es un tema menor este tema de si esta situación tiene o no tiene cuestión en particular. O si falta alguno de los elementos fundamentales que le da legitimidad a los registros que hacemos, como dice en el ejemplo, y si falta la firma, y si algo no hay de alguna manera una situación que dé fe de lo que se hizo, entonces esa situación es inexistente. Entonces, estos son temas que por eso es importante eh, ser solemnes, como mencionábamos antes, a la hora de lo que estamos registrando. ¿Sí? No nos olvidemos que todo lo que nosotros escribimos en una situación hipotética de un pleito, de un litis, digamos, hay prueba, ¿sí? Entonces, en esa situación particular, es importante ver, obviamente, si existe daño, ¿no? Si esta situación ha generado algún tipo de daño
en la persona o la persona entiende que hay una situación de favorecimiento en cuanto a la prestación que se le brindó y, y solo se va a poder de alguna manera constatar esa situación si tenemos registros. Entonces, si bien los testimonios son importantes, si bien hay otras maneras de conseguir otros tipos de prueba, los registros de alguna manera son una fuente importante. Y los registros de enfermería, creo que alguna vez alguien acá lo mencionó ante una situación puntual, cuando uno se toma el tiempo de hacerlos, muchas veces te salva de una situación. Entonces, es una situación de que hay que tenerlo a favor de uno, ¿no? Como prueba de lo que uno ha hecho y que no ha actuado en una situación de negligencia o de omisión, sino que realmente el registro da fe de que hemos tenido una buena praxis. Entonces, esto es importante en cuanto al valor que tiene el registro. ¿Qué se entiende por redargución? ¿No? Bueno, esto es algo que nosotros muchas veces por ahí escuchamos o nos tocó ver que hay ciertas situaciones donde la documentación o determinadas cuestiones que tienen que ver con el registro puede estar viciada de una cierta falsedad, ¿sí? Entonces, eh, para la validez del acto es preciso que se haya llenado las cuestiones como dice que se tiene, como dice la norma, ¿no? Prescrita de una determinada forma. Y estas situaciones puntualmente puede tener consecuencias, ¿sí? Porque de alguna manera hay cuestiones en lo que tiene que ver con algunas formalidades de algunos instrumentos públicos, muchas veces puede perder hasta cierta validez o el interesado puede perder algún tipo de beneficio si las situaciones no se realizan como realmente dice la normativa. Entonces, eh, es importante detectar determinadas cuestiones, por eso muchas veces se pone énfasis en determinadas firmas, en determinados sellos, en determinadas cuestiones que dan cierta formalidad para tratar de que de alguna manera haya una legitimidad en cuanto a la documentación y eh, una prueba fehaciente de lo que se hizo. Por eso también lo que muchas veces uno puede presumir es la cuestión de cierta autenticidad de los instrumentos públicos, sobre todo en otro tipo de documentaciones, en donde por ahí necesitan que varias personas certifiquen. Por ejemplo, en el tema puntual, para no llevarnos a otros ámbitos de la justicia, pero en lo que tiene que ver con la ley de salud mental. La nueva ley de salud mental, que no es nueva, ya tiene más de 10 años, necesita de por lo menos varios profesionales intervinientes para facilitar la internación de una persona que puede hacerse daño o puede hacer daños a otros por un determinado tiempo. ¿Sí? Entonces, o para otras cuestiones particulares se necesitan que varias personas firmen para que de alguna manera esa documentación sea auténtica. Vamos a suponer que un padre le quiere ceder algo de su herencia a un hijo y los otros hijos tienen que dar conformidad. Bueno, esas son cuestiones que muchas veces necesita de que, o lo que vemos en el hospital con respecto al consentimiento. Si no lo hace la persona, en el caso de los menores, es doble, tanto el menor de determinada edad como el tutor o responsable legal tienen que dar fe de esa situación. Bueno, eso es lo que se habla en cuanto a la autenticidad de los instrumentos.
¿Qué es lo que quiero que les vaya quedando como conclusión de lo que nosotros venimos viendo a lo largo de esto? Que tanto los actos administrativos exteriorizan un trabajo que nosotros hacemos, un proceso intelectual muy claro. En cuanto a los hechos, se ve un determinado procedimiento, acontecimiento que se va a ir dando a lo largo del tiempo, y todo esto responde a determinados conceptos, ¿sí? A determinadas cuestiones de funcionamiento, de cómo funcionan nuestras estructuras de organización, pero sobre todo lo que deja evidente es las decisiones que se van tomando y qué es lo que se va planificando. ¿Sí? Es esa capacidad de poder decidir, ¿sí? En determinadas cuestiones en donde tanto el equipo de salud como la persona van interviniendo y van decidiendo y van de alguna manera construyendo un camino que permite ir viendo esta situación en lo particular y que el registro tiene que dar fe de eso. Digamos, cuando ustedes en el registro ponen la persona no quiere tal cosa o la persona se niega a tal otra situación, es que ustedes están dando fe de que están haciendo caso al derecho que tiene la persona a decidir no o decir sí. O se le pidió consentimiento para tal cosa y la persona, y así permanentemente, todo eso es lo que permite de alguna manera dar esa presunción de legalidad y de autenticidad en cuanto a que nosotros estamos haciendo las cosas de acuerdo a las normas, ¿no? Los registros necesitan muchas veces, y nosotros en nuestro trabajo, ¿sí? Vamos a ir dando validez y vamos a ir acreditando lo que nosotros vamos haciendo de diferente forma, manteniendo dos cuestiones sine qua non, que es la cuestión de ser solemne, escribiendo y siguiendo paso a paso y también dando pruebas, la probaction, de que cada cosa que se va haciendo tiene de alguna manera una continuidad que es fundamental, porque tanto lo primero como lo segundo, sí, son las herramientas necesarias para ir acreditando todos los medios probatorios necesarios para que quede fe de lo que se ha hecho. Entonces, yo creo que si nosotros nos tomamos un tiempo de más para escribir, si nosotros le damos ese tiempo, es una inversión a futuro, porque va a dar claridad sobre cuestiones que pasaron, y creo yo que de alguna manera después nos vamos a sentir mucho más seguros y mucho más tranquilos de que hemos hecho las cosas bien. Si hasta acá de todo lo charlado no hay duda, quiero compartir con ustedes, si no, me dicen y retomamos alguna cuestión que les parezca y le damos más claridad hasta que lo entendamos. Si no, quiero compartir con ustedes esta situación, a ver si alguna vez les recuerda haberlo visto o alguien se lo ha comentado, porque a mí me pasó. Entonces, quiero ver si lo quiero compartir con ustedes. ¿Hay alguna duda sobre lo que hemos visto hasta ahora? ¿No? Por ahí con el caso terminamos de aclarar. Dale. Bueno, a ver si esto les ha pasado a ustedes, ¿sí? Florencia y Diego, a hora de entregar el turno, luego de una noche de esas que son movidas, viste, que pasan rápido, pero te duele todo el cuerpo, se encuentran con una urgencia que obliga a ambos a asistir a esa persona y se te va todo y siempre pasa en los últimos 30 minutos, ¿no? Desbordados por la situación y antes de que llegue su relevo y sin haber podido realizar el libro de enfermería, colocan la leyenda: no se pudo realizar el libro del turno por falta de tiempo.
Ambos deben viajar lejos del lugar de trabajo hasta donde viven y ni bien llega a su relevo, se retiran presurosos sin realizar pase de turno, sin avisar a los enfermeros entrantes que le faltó realizar, entre otras cosas, no solo no terminaron de hacer el libro, sino que le faltó hacer medicación. ¿Qué piensan ustedes en base a todo lo que hemos visto? ¿Les ha pasado alguna vez? ¿No les ha pasado? Sí, ha pasado que en el report pongan que no, bueno, no se registra por falta de tiempo, pero no que encima no hayan hecho la medicación. Ajá. Entiendo que es en el report, no. En el libro, cuando dice libro, Sí, por lo general, lo que se conoce como libro de novedades, el report y todo lo demás, es donde uno vuelca ahí estas cuestiones particulares. Ahora, de todo lo que hemos visto, de toda la importancia que le hemos dado al registro, ¿qué piensan de cómo procedió Diego y Florencia? Creo Y hay que una No, acá hay- falencia donde no anotan. ¿Cómo? creo Y que a ahí pesar donde de ellos, bueno, en mi caso. Oscar, dale. A ver, No, que diga el otro, pues, Abel. que siga el colega. Y creo que a pesar de que no lo hayan hecho, el hecho de haberlos registrado también es importante, ¿no? Que no lo han hecho. Después se hará responsable, pero creo que el hecho de haber puesto de que no lo han hecho, entonces el pase de guardia, el que toma, ya tiene ese conocimiento y bueno, lo realizará y hará los descargos luego, ¿no? Oscar, ¿qué pensás sobre lo que está diciendo Abel? ¿Te juega a favor? ¿Te juega en contra? Poner no se pudo realizar el libro de enfermería durante el turno por falta de tiempo. ¿Eso qué, No, qué Por pensás? parte de tiempo creo que está mal. no es un justificativo. No es un justificativo, no se realizó el report, no hice la medicación o no hizo el pase de guardia por más que tengan que ir lejos o porque hayan estado cansados, que tuvieron mucha tarea. Hay parte de la prestación que no realizaron. Bien, entonces de todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿qué cuestión podemos decir que en este caso, si ustedes tienen que hacer un informe, qué es lo primero que van a marcar como cuestión de comportamiento, de situación que digamos está, que habla de mala praxis, digamos, ¿qué situación ven ustedes que ellos han caído? ¿En qué situación particular? Para mí hay un vicio, perdón, ¿puedo? perdón, sí. Para mí hay una situación viciosa porque ellos no, no escribieron y eso hay que hacerlo, eso es una normativa. O sea, no hay normativa por lo visto en este lugar porque para mí está viciado lo que hicieron. Ah, ahí Nancy tiró una punta. Vamos a discutir esa primero. Entonces, para que quede claro los conceptos, ¿ustedes qué piensan? ¿Hay vicio o no hay vicio? Para El mí sí. vicio juega a favor de ellos, si hay vicio. Si hay vicio, juega a favor de ellos. Si no hay vicio, no juega a favor de ellos. Mm. Para mí Para mí hay no una hay normativa en vicio. el lugar. Yo creo que la emergencia lo amerita que ellos hayan escrito, aunque sea eso. Con eso yo creo que ellos ya se resguardan de que por qué no lo hicieron. No fue porque se quedaron a tomar mate, Ujú. simplemente fue porque tuvieron esa emergencia, ¿no? Bien. Entonces, para que nos quede claro a todos, en cuanto al vicio, dijimos que la situación del vicio tiene tres particularidades. Una de ellas es que no te permitan hacer el report. ¿A ellos le prohibió hacer el No, report? No. 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 Quiere decir que Es algo que ellos no hicieron. ellos es de voluntad de ellos.
no lo hicieron. Está claro, quiere decir que vicio no hay. Ahora, diferente es si alguien le roba el libro, dice, no hay libro, no tengo dónde escribir y dejo en una hoja, se robaron el libro, el report, qué sé yo, me robaron el report. Entonces, bueno, ahí Ah, sí, todavía porque tenés que hacer la denuncia. claro, exactamente, quiere decir que ahí vos denunciás en una hoja, le avisás a tu supervisor, a quien sea, que, que, que se robaron. Entonces ahí sí estaría viciado, Nancy. Si vos no, si Ah, a sí, vos no te dejan o a vos te roban el libro, vos no tenés dónde escribir porque vos tenés voluntad de hacerlo. Tanto Florencia como Diego no tuvieron voluntad de hacerlo. Lo que no tuvieron es tiempo. ¿Está claro? no tuvieron tiempo, claro. Pero tampoco te echan diciéndote, mira, hay una normativa que dice que tenés que abandonar el establecimiento cuando se termina tu turno. No, eso no hay. Si existiera, estaría viciado. ¿Entendés? Entonces, Y ahí vicios la no verdad, hay. ¿cómo fue con el tiempo que estás de más en una clínica? Ah, bueno, obviamente lo que debería existir es que si vos te quedás más tiempo trabajando, después ese tiempo te lo pagaran. Eso vos me querés decir, Sí, 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 sí. eso No, sería con la justo, rete, ¿no? con la rete, digo, por algún accidente que pueda tener en ese horario, que ya estaría fuera más de la hora del itinerario, ¿no? Sí, pues bueno, dentro del itinerario, así como te cubre la ART yendo para tu casa, te estaría dando de alguna manera una Ahora, cobertura claro. dentro de, digamos, del lugar. Entonces, vicio no hay. Ahora, lo que quiero que tomen esto para comentárselo ustedes a sus compañeros, por si esto lo ven ustedes en los registros, de que Pasa, pasa, ¿eh? sí, por eso digo, porque mucho, hay un mito pensando de que si yo pongo esta leyenda, el juez va a decir, ay, pobrecito, ellos no pudieron escribir, no te juega a favor, Bueno, pues no va a tener en cuenta eso. no va a tener en cuenta eso, Ah, yo pensé que sí, mira. no va a tener en cuenta Pensé esa que eran situación. atenuantes. No es un atenuante, porque hay algo que dijimos que el registro es una responsabilidad que vos tenés que de alguna manera habla de tu conducta. Vos no podés no registrar. Eso es lo importante que nosotros tenemos que hacerle entender a nuestros compañeros. Profe, En, en el tema de la a mí medicación, ah, sí, Nancy, o no sé, me Lili. parece que Lilian, sí, si justamente estás en una situación de urgencia es cuando más tenés que registrar, justamente porque ahí se te escapan cosas, hace todo medio rápido, ya te querés ir, con más razón tenés que registrar y taparte, digamos, y de explicar bien lo que hiciste, por qué lo hiciste. Me parece que en ese caso, con más razón hay que registrar todavía. Y bueno, es Claro, quedarse un ratito más, hacer cosas, cumplir con el trabajo, porque como dijo un compañero, bueno, después el lugar te dice que te tiene que pagar horas extra, qué sé yo, pero también el lugar te paga por hacer tu trabajo completo. O sea, bueno, vos te fuiste sin terminar tu tarea. bien. Con respecto, acá hay dos cuestiones. Una tiene que ver con algo que nosotros le ponemos un nombre cada vez que pase, que es tanto Florencia con Diego, con sus acreedores, ¿cómo quedaron con sus acreedores? Sus acreedores son sus pacientes. Y Al debiendo. debiendo, ¿qué es lo que le debieron? La medicación. ¿Eso Medicación. cómo lo llamamos? Empieza con O. Omisión, Incumplimiento de sus obligaciones. Omisión. Ustedes tienen que poner el que tanto Florencia como Diego tuvieron una conducta donde omitieron la medicación, ¿sí? Más allá de que si no hicieron la medicación, no la registraron. Quiere decir que, de última, con sus compañeros, si eso no se lo dijeron, sus compañeros se tuvieron que dar cuenta cuando fueron a la hoja en donde nosotros vamos registrando lo que vamos medicando, se van a dar cuenta que
al no estar marcado lo que tenían que dar en tiempo y forma, la medicación no se hizo. Con respecto a lo que nosotros dejemos de hacer o no hacer, tiene que ver con la cuestión de las obligaciones que nosotros muchas veces, a veces omitimos por falta de tiempo, por olvido, por distracción, por infinidad de cuestiones, que en este caso particular, como lo hemos visto con otros casos, en donde Recargo de trabajo, ¿no? existieron, claro, cuestiones de emergencia, y como nosotros tenemos obligaciones de medio y no de resultado, y los cuidados son progresivos, y la enfermería brinda un servicio continuo, bueno, si de última quedó un paciente por bañar o un paciente por medicar o algo, en eso vos podés poner de alguna manera, bueno, tal situación que me quedó tal cosa por hacer y de alguna manera en ese sentido no te van a judicializar ni te pueden de alguna manera responsabilizar de una situación porque se desbordó. Ahí sí de alguna manera juega a favor de ellos dos esa situación particular. Ahora, lo que nunca va a jugar a favor tuyo es que vos no escribas. Eso no juega nunca. Entonces, 5 minutos de más, 10 minutos de más, realizando una síntesis de cuestión particular, pero tenés que escribir. Pero no pongan no se pudo realizar. Porque ese mismo tiempo que tuviste para no se pudo poner, se realiza de forma breve la situación del report, de la situación siguiente, y lo escribís en 4 o 5 renglones. Por ahí es un registro que puede estar incompleto, pero hubo voluntad de querer hacerlo y faltó de alguna manera tiempo. ¿Entienden esto? Pero no pongan que no se puede realizar por falta de tiempo el registro. Sí podés poner que dejás para el otro turno, no sé, una rutina, la colocación de una vía, la higiene de tal persona, porque no tuviste la posibilidad, porque te quedaste solo, no hay una relación enfermera-paciente adecuada, lo podés justificar. Lo que no podés justificar en el caso que surja un problema, ¿sí? Es la cuestión puntual de un registro que está ausente, porque de alguna manera es lo que deja nulo todo, porque no se sabe qué es lo que hiciste. ¿Está claro? Ahora, ¿qué cuestión tienen que buscar ustedes siempre que hemos visto en todos los casos? ¿Qué es lo primero que se tienen que dar cuenta si hay o no hay? Para que haya responsabilidad en Florencia y Diego. ¿Cuándo somos responsables de algo? Cuando causamos un daño. Bien, y ahí, Nancy, en este caso puntual, con lo poquito que se redactó, ¿hay alguna cuestión de un daño? Y no sé, porque como no medicaron, ahí me surge la duda a mí, porque si nosotros tenemos la obligación de medicar. Está bien, Y esa si es no medicaron, una, hay un daño. esa es una omisión. Daño va a ser si por Pero como puede falta Hay de ser esa daño. medicación la persona se descompensa, se muere o pasa algo. ¿Sí? En este a la caso omisión de puntual, medicación, puede llegar a suceder eso. bien, si la persona se da cuenta y el familiar quiere hacer algún grado de imputación a Florencia y Diego, lo podría llegar a hacer por la ausencia de la medicación. Pero no tienen cómo comprobar un daño, sino una falta de prestación. ¿Entienden la diferencia que hay entre un daño y una falta de cobertura o falta de prestación? ¿Está claro esto? Porque por ahí pasó 15, 20, 30 minutos y la situación se medicó y no hay daño, ¿sí? Para ser imputado. Eso no significa que tanto Florencia como Diego, vamos a suponer que ustedes están en la gobernanza, son supervisores, jefes, y se encuentran con esta leyenda.
a Diego y a Florencia, ¿qué le puede venir desde el punto de vista administrativo? Y puede ser sancionado. Bueno, te puede venir algún tipo de forma gradual de situación, si esta es la primera vez que pasa o una situación, de realizar algún tipo de capacitación especial, de algún tipo de apercibimiento, de algún tipo de situación que por lo menos permita en este modelo de seguridad del paciente que esto no se vuelva a repetir, porque esto genera inseguridad, el no medicar y el no registrar. Entonces, esas situaciones pueden llevar otro tipo de cuestiones internas que generen algún tipo, sí, de cuestionamiento sobre la conducta que ambos tuvieron. ¿Sí? Entonces, en resumen, a ver si más o menos con los charlados, si me olvidé algo, como para resumirlo en este caso puntual, si quieren sacarle foto a esto, porque creo que en el Power no, esta última no está o después se la subo completa. Entonces, no hay daño y no hay vicio. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí. Sí hay es omisión. Omisión sí. Y la otra cuestión puntual es que al no haber registro, lo más serio que vos generás es que vos generás un vacío en el sentido mm, de que no le das la posibilidad a tu acreedor de una información que es importante sobre esa situación de ese tiempo, ¿sí? Que de alguna manera, si él la necesitara, no la tiene. Por eso es tan importante registrar, ¿sí? Porque de alguna manera vos tenés que siempre darte ese tiempo y quedarte 10, 15, 20, media hora, después peleás para que te la paguen. Más allá de que llegues tarde, más allá de las responsabilidades que tengas, son dos. O una vez me turno yo, mañana te queda vos, digamos, pero eso se tiene que resguardar. Ahí tenemos que trabajar con inteligencia, porque la frase es esta, no se pudo hacer, no te sirve. El no registrar no tiene ninguna posibilidad de que pase, salvo que te roben el instrumento. Salvo que si estás en un lugar que trabajás con computadora, se cae el sistema. Va a haber un plan B. Tiene que haber un plan B en la normativa por si el sistema se cae. Ahí tienen que tener algún tipo de papel o instrumento en donde vos volcás inmediatamente, pero el registro siempre tiene que estar. ¿Sí? Eh, y bueno, como ustedes mencionaron antes, si estás con un familiar que pesado, en el sentido de que si ven que la situación de la medicación en tiempo y forma, ellos tienen la manera de encontrar un nexo causal que pueda llegar a provocar algún tipo de daño, bueno, puede estar también con esa situación presente. No la descarto, esa situación en particular, porque hay que ver la cuestión puntual. Pero lo que quiero dejarle como cierre de esta cuestión de hoy, que lo quiero compartir con ustedes, porque es una situación que siempre me preocupa, porque siempre de alguna manera es en los registros donde nosotros pecamos de esta ingenuidad que digamos, muchas veces tenemos de pensar que el no escribir o el escribir poco o escribir mal nos salva y en realidad no nos salva de nada, al contrario, nos juega en contra. Esta cuestión hace que nosotros le podamos dar mayor valor a algo que es importante, que es tratar de documentar de la mejor forma posible y que practiquemos el mejor registro, que de alguna manera nos tomemos el tiempo como para, por lo general siempre estamos haciendo las mismas cosas, podemos encontrar una fórmula que nos permita
con términos adecuados, con una sintaxis adecuada. Obviamente que a veces en 3, 4 renglones, digamos, hacer una obra literaria no nos alcanza, pero yo creo que nos merecemos que dentro de las instituciones se aborde este tema del registro mucho más de lo que se hace. Así como hoy se le está dando mucha importancia al liderazgo y al cuidado humanizado y a tantos otros temas, yo creo que el tema del registro recrea la necesidad de poder pensar nuevas estrategias que nos faciliten de alguna manera este tema. Yo creo que los que hoy están con las nuevas tecnologías les es mucho más fácil el poder hacer mejores registros y bueno, los que están todavía con el papel, bueno, necesitamos seguir trabajando porque es la única manera que podemos poner en valor lo que nosotros hacemos, ¿sí? Eh, Así que bueno, eso era lo que era mi misión hoy, poder charlar con ustedes esta cuestión de poner en valor algo que nos sirva como trabajo intelectual, que quede claro lo importante que somos dentro del contexto sanitario y haciendo buenos registros vamos a poder dar las garantías para que la persona pueda recibir el mejor cuidado también. Así que bueno, eh, ¿alguna duda? Estuvo bueno, José, practicar así, porque quedaron los conceptos. A mí me sirvió, por ejemplo, la clase de hoy, con Bueno, los ejemplos, y que genial, todos participaron. vamos a ir Porque yo Sí, creo siempre que me enredo con los vicios, me cuesta siempre lo del vicio. claro. No sé por qué me enredo con ese No, concepto. porque por ahí tenemos el concepto de que vicio es algo que es una transgresión propia y que la hacemos nosotros, y en realidad el vicio es cuando otros no te permiten de alguna manera trabajar con el grado de libertad que vos tenés que tener para poder expresar tu propia voluntad o poder discernir poder actuar de acuerdo a al conocimiento que tenés que tener, ¿no es cierto? Estas cuestiones muchas veces, o el error que determinadas situaciones muchas veces nos hacen caer por determinadas cuestiones. Entonces, todas las cuestiones de los vicios son importantes porque también quiero que ustedes defiendan a los compañeros que muchas veces trabajan en una situación que está viciada y que lógicamente hace que sean mucho más vulnerables. ¿Sí? Bueno, nos estamos viendo en la próxima. Que tengan un buen fin de semana y si pueden leer todo el material de Mirta y Juan, hay muchos más ejemplos que están muy buenos y que les puede ser de utilidad. Entonces, cuando vean que un compañero te pone, que encima que no te pasa la guardia, te deja sin medicar, y encima él cree que se salva porque pone eso, decirle, mira, la próxima vez decime, yo lo medico, no pasa nada, pero no pongas esa frase. Es mejor pasar por el olvido que poner algo que lo estás poniendo mal. ¿Entienden esto? está Así que bien, Sí. está bien. nos Hasta estamos viendo luego. próximo. Chao, Chau, chao. chau. Dale, Augusto. Hasta luego.